Muy bien, apreciados estudiantes, en este video quiero hablarles un poco acerca de los temas que se abordarán en el módulo de mantenimiento de hardware de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Básicamente tenemos tres columnas conceptuales que trabajaremos a lo largo de todo el semestre para conocer los conceptos relacionados con el mantenimiento de hardware. Ese primer tema lo denominamos fundamentos conceptuales, donde trabajaremos la definición de hardware. Allí abarcaremos la diferencia entre un sistema informático y un dispositivo electrónico que a simple vista tienen muchas características en común, como lo es software, firmware, sistema operativo, pero se diferencian en la transformación y el uso de la información, ¿cierto? Entonces trabajaremos esa diferencia para luego abordar la clasificación de los componentes de hardware de acuerdo al flujo de datos, donde podemos tener hardware de entrada, hardware de salida de datos, hardware de almacenamiento, hardware de procesamiento y hardware de entrada-salida. También clasificaremos el hardware de acuerdo a los dispositivos y tendremos hardware para computadores desktop o de escritorio, hardware para computadores laptop o portátiles, hardware para servidores y hardware para dispositivos móviles. El segundo tema que abarcaremos o la segunda columna conceptual será la arquitectura de comunicación, donde veremos que existen inicialmente dos tipos de arquitectura de comunicación, la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard, que es la que poseen la mayor cantidad de computadoras actuales. Allí entonces hablaremos del tema de la motherboard o tarjeta madre, profundizaremos el tema del formato de las motherboard y los conectores integrados que tienen las motherboard. Luego hablaremos de la CPU o unidad central de procesamiento y su derivado que es el GPU o unidad de procesamiento gráfico. Hablaremos también de la memoria RAM y sus divisiones, la SRAM y la DRAM, que es la Dynamic Random Access Memory, y cómo clasificamos las memorias RAM en SIM, DIM y DDR, que son las memorias RAM actuales con sus variantes DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. Luego hablaremos de los discos duros, las divisiones que hay en discos de platos giratorios y los discos SSD o de estado sólido. Y hablaremos de las características de los discos de platos giratorios, la capacidad de almacenamiento, las revoluciones por minuto y los conectores o estándar como lo son el IDE, ATA, PATA, SATA, SSCI o SCSI y SAS. También hablaremos en los discos duros SSD de la transferencia en megabytes por segundo. Abordaremos el tema de chipset o conjunto de chips que se encargan de gestionar la comunicación de los distintos periféricos de la computadora y abordaremos el tema de las ranuras o slot de expansión, abarcando estas ranuras que fueron parte de la historia de las computadoras pero que ya son obsoletas y las actuales ranuras como son AGP, PCI y PCI Express. Cuando hayamos abordado ese segundo tema de arquitectura de comunicación, pasaremos finalmente a hablar del mantenimiento del computador. Específicamente hablaremos de dos tipos de mantenimiento, mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo, que es donde se enfocará este módulo. Hablaremos del mantenimiento físico de la computadora, pasando por las herramientas que se deben usar y la limpieza que se le debe realizar a cada una de las partes de la computadora. También hablaremos del mantenimiento lógico, del por qué no se debe instalar software pirata, cómo instalar drivers, actualizar el computador, utilizar antivirus y desinstalar software pasando por el registro de Windows. Finalmente, hablaremos del ensamblado de la computadora, enfocándonos especialmente en computadoras de escritorio y computadoras portátiles, ¿cierto? Hay distintos tipos de hardware, pero este módulo, el alcance que tiene es realizar un mantenimiento de hardware especialmente para computadoras de escritorio y computadores portátiles, porque hay otro tipo de hardware que debe ser mantenido de manera diferente. Entonces, ese es el panorama que tenemos para el módulo de mantenimiento de hardware de la Universidad Tecnológica de Bolívar, pasar por los fundamentos conceptuales del hardware, pasar por la arquitectura de la comunicación de las computadoras y pasar específicamente por el mantenimiento del computador para computadores de escritorio y computadores portátiles.